girlfriends that want me but they can't get money, Reese. All they boyfriends that wish they could swap their living with me. Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Trabaja tu Dinero. Yo soy Patricia Malagón, periodista y asesora financiera, y en este vídeo quiero hablarte de un vehículo de inversión o producto de ahorro, según se mire y depende de sus características, que se suele vender mucho tanto en bancos como en aseguradoras y que se pinta a veces como la panacea fiscal, pero que realmente tiene mucha letra pequeña por detrás. Y yo, precisamente en este vídeo, quiero hablarte de eso, de la letra pequeña de este producto. Y además te pediría, esto no te lo suelo pedir en ningún vídeo, pero te pediría que te quedes viéndolo hasta el final, porque aquí hay mucha tela que cortar y que también, sobre todo, si conoces a alguien que tenga este producto o si lo tienes tú mismo, pues que lo tengas en cuenta, y si conoces a alguien que lo tiene pero no lo tienes tú, pues te pediría que le pasaras este vídeo porque creo que le puede ayudar mucho a entender las características que tiene este producto de ahorro o de inversión. Y estoy hablando de los PIAs. Los PIAs son planes individuales de ahorro sistemático. Nacieron en el año 2007. Los hay de muchas características. Los hay incluso hasta buenos o, bueno, más interesantes, por no decir que son buenos. Algunos sí, pero bueno, dejémoslo en que son interesantes. Y los hay que algunos son una auténtica barrabasada. Basta con que googleéis un poco y os daréis cuenta de que existen algunos PIAs que son para echarse las manos a la cabeza sin duda alguna. ¿Vale? Entonces, lo que quiero explicarte en este vídeo es primero qué son, cuáles son sus características técnicas, cuál es la letra pequeña, dónde empiezan a saltar las red flags, que aquí es donde más me empiezo yo a preocupar en estas red flags, y luego vamos a ver si realmente esta panacea fiscal con la que se comercializan los PIAs compensa o no compensa al inversor minorista o al ahorrador. Por eso te digo que te recomendaría que te quedaras viéndolo hasta el final, porque tenemos mucha tela que cortar en este vídeo, así que vamos con el principio. Vamos a ver primero qué son, que es lo más importante de todo. Así que aquí vamos con la explicación. ¿Qué es un PIAs? ¿Cómo funcionan? ¿Vale? Un PIAs realmente tenemos que verlo, porque es así, como un producto que mezcla, por un lado, un seguro de vida y por otro lado, un vehículo de ahorro o de inversión. Depende del PIAs que el cliente elija, el ahorrador, el inversor, ¿vale? La parte del seguro de vida es que realmente pues tú haces unas aportaciones y la aseguradora, el banco o la aseguradora del banco se compromete a que si tú falleces, pues tus beneficiarios reciben una cierta cantidad de dinero, que esto viene detallado y concretado en el contrato del PIAs, ¿vale? Para la parte de la prima del seguro de vida va una pequeña parte de las aportaciones que el cliente hace al PIAs. El resto, ¿qué pasa con ese dinero? Pues o bien se guarda en una especie de hucha o bien va a invertir. Va a una cesta de fondos que pueden ser más conservadores, más moderados, más agresivos. Existen PIAs que son 100% renta fija, PIAs mixtos, PIAs 100% de renta variable, y esto ya depende pues un poco del perfil de riesgo y de lo que quiera el cliente que contrate el PIAs, ¿vale? Hasta aquí más o menos lo tenemos claro. Es un producto que mezcla estas dos cosas. Para el cliente, si tú contratas un PIAs, lo que supone es que te comprometes con el banco o con la aseguradora a hacer unas aportaciones que pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, ¿vale? Puedes decir, firmas un contrato y te comprometes a que cada mes vas a aportar 100 euros al PIAs, 200 euros o 1000 euros al año. Esto ya pues depende un poco de las características que tenga el PIAs y de lo que tú acuerdes con el banco o con la aseguradora. Eso sí, lo que tenemos claro es que en la ley en España no se puede hacer aportaciones que superen más de 8.000 euros al año a un PIAs, y tampoco se pueden tener más de 240.000 euros en un PIAs. Es decir, que está topado por la parte de arriba, no por la parte de abajo, pero sí por la parte de arriba. Entonces, como ya te digo, pues eso ya depende un poco de las aportaciones que tú estimes. Pero que tengas claro que si contratas un PIAs o si alguien lo contrata, va a estar, digamos, obligado a hacer estas aportaciones si quiere seguir manteniendo el producto. ¿Qué es lo que pasa con estas aportaciones? Pues como te decía, una parte va a esa prima del seguro de vida, que es una parte bastante pequeña, y la otra o se guarda o va, lo más habitual, a una serie de productos de inversión que suelen ser fondos de inversión u otro tipo de productos, pero la mayoría fondos de inversión, ¿no? Esto ya, como te digo, según el perfil de riesgo, pues una parte
va a unos fondos, otra parte a otros, depende de las características. Vale, vamos a seguir viendo características técnicas que tienen estos PIAs, ¿vale? A diferencia de los planes de pensiones, no tienen una permanencia por ley, por así decir. Sabéis que los planes de pensiones lo habitual es que estés obligado a estar 10 años sin poder tocar tu dinero, salvo contadas excepciones. Una vez pasados los 10 años, puedes empezar a rescatarlo. En los PIAs, teóricamente, no existe esta obligación de mantener el dinero durante 10 años. Pero, ojo, para tener ventajas fiscales, como las que tienen los PIAs, según la ley tendríamos que tener el dinero al menos 5 años invertido en el PIAs. Pero lo más importante, una parte de la letra pequeña que tienen los PIAs es que al cliente puede tener sanciones si decide retirar su dinero antes de tiempo. Es decir, es muy habitual, de hecho yo hace poco estuve viendo un PIAs que era tal cual os lo estoy contando ahora, que te tienen permanencia durante, no permanencia, pero sí sanciones durante 10 años. Es decir, que si tú, imaginémonos un caso, te comprometes a hacer aportaciones, digamos, de 60 euros al mes o de 100 euros al mes, vale, puedes pararlo teóricamente cuando quieras. A partir de los 5 años tienes ventajas fiscales. Pero ¿qué pasa? Pues que en el propio contrato del PIAS te puede aparecer en la letra pequeña del mismo que si lo rescatas antes de un determinado tiempo, en este caso el que yo vi de 10 años, pues que vas a recibir una penalización, que puede ser del 5%, del 20%, del 2%, depende del año en el que lo retires. Es decir, que si contratas un PIAS que tiene penalizaciones antes de los 10, si rescatas antes de los 10 años y decides sacar tu dinero en el año 8, pues vas a tener una penalización que puede ser del 3% o del porcentaje que sea, porque esto ya depende un poco del PIAS que hayas firmado. Pero que lo tengas en cuenta, porque aunque te lo vendan como, oye, los planes de pensiones te obligan a estar 10 años y el PIAS no, míralo bien, la letra pequeña, porque puede que la propia aseguradora o el propio banco tenga en el PIAS unas sanciones si decides sacar tu dinero antes de tiempo. Esto, por ejemplo, no lo encontramos en los fondos de inversión, ¿vale? Tú cuando aportas dinero a un fondo de inversión, si quieres sacarlo, empiezas a aportar hoy y quieres sacarlo en un mes, puedes sacarlo en un mes y no vas a tener sanciones de permanencia de ningún tipo, porque no funciona así en el caso de los fondos, pero sí en el caso de los PIAs. También te tengo que decir que hay algunos PIAs que no ponen estas sanciones, pero ojo, porque lo habitual es que sí que haya sanciones si no estamos invertidos durante un periodo de tiempo determinado. Así que si tienes un PIAs o conoces a alguien que lo tenga, pues que mire con detalle esta letra pequeña. Y ahora vamos a ver las ventajas fiscales con las que se venden los PIAs, aunque será al final del vídeo cuando veremos si realmente compensan estas ventajas fiscales o no compensan. Vale. Lo que te tengo que decir de los PIAs es que es verdad que existe la posibilidad de poder rescatarlos como renta vitalicia. Y si se rescata como renta vitalicia, tiene importantes ventajas fiscales. Y esto es verdad. Eso sí, antes de contarte un poco las ventajas fiscales, por ejemplo, en las aportaciones que hacemos en el PIAS no se pueden desgravar en el IRPF y en los planes de pensiones sí. Pero a cambio de que no se puedan desgravar como, o sea, en el IRPF cuando hacemos aportaciones, es verdad que en el rescate, si se rescata en formato de renta vitalicia, puede ser fiscalmente más interesante que un plan de pensiones. Pero ya os digo que veremos si esto compensa o no al final del vídeo. ¿Qué es la renta vitalicia? Pues realmente, si tú, por ejemplo, quieres o tienes un PIAS o quieres mirártelo o alguien lo tiene con vistas a la jubilación, es verdad que, por ejemplo, si lo rescatamos a partir de los 65 años, en formato de renta vitalicia, solamente vamos a tributar alrededor de un 20% de la renta rescatada. Y a medida que sigamos cumpliendo años, por ejemplo, me parece, quiero deciroslo bien, a partir de los 70 años solamente tributaríamos por un 8% de la renta rescatada. Es decir, que se tributa bastante poco en este sentido. Existe otra forma de rescate en los PIAs que podemos rescatarlo en formato de capital, es decir, recibir todo el dinero de golpe. Y aquí tributaríamos como tributaríamos con un fondo de inversión, es decir, un 19% sobre los beneficios para los primeros 6.000 euros, un 21% para hasta los 50.000 euros y pues ese rango que existe para las rentas del ahorro. Es decir, que lo quieres rescatar todo de golpe, vas a tributar igual que tributarías si tuvieras un fondo de inversión. Que lo quieres rescatar poco a poco y tener estas ventajas fiscales,
pues lo puedes rescatar en formato de renta vitalicia y acordar con tu banco o con tu aseguradora recibir un pago mensual, porque al final los PIAs lo que están pensados es para servir de complemento a la jubilación, a la pensión pública cuando ya nos jubilemos. Pero sobre la renta vitalicia también te quiero comentar mucha letra pequeña más adelante del vídeo. Aquí solamente estamos viendo las características técnicas del PIAS y estas ventajas que tienen o con las que se suelen vender y poner en valor, porque existen muchos agentes financieros, asesores financieros o comerciantes de estos PIAs que te lo venden como, oye, esto es la panacea fiscal porque cuando lo rescates vas a pagar muy pocos impuestos a diferencia de los fondos. Bueno, calma, porque veremos a ver al final del vídeo cuál es la letra pequeña de todo esto y si realmente compensa. Sé que soy muy pesada con esto, pero es que sé que son muchos los que venden los PIAs poniendo el foco en esto como si fuera, yo que sé, la divina papaya, la séptima o la octava maravilla del mundo, y no lo es tanto, ¿vale? Así que vamos a seguir viendo más detalles de los PIAs. Perdona por cortarte este vídeo, espero que te esté gustando y te esté ayudando, pero he venido aquí a hablar de mi libro un momento. Nada, solamente decirte que ya está disponible la guía que tu dinero necesita, que es un libro, una guía que he escrito para ayudarte a entender mejor tanto la inversión como gestionar mejor tus finanzas personales. Así que si tienes un nivel básico o intermedio, pero quieres aprender, o incluso no sabes nada, pero quieres aprender y mejorar tus finanzas, pues nada, te recomiendo este libro, que te dejo el enlace en la descripción y que espero que también te guste y te aporte tanto como este vídeo. Por el lado de las ventajas de lo que hemos visto hasta ahora, a mí hay cosas que me gustan de los PIAs y cosas que no, de las que veremos ahora mismo. Las partes de las ventajas, pues a mí me gusta mucho que tengan, que tengan este componente de ahorro sistemático. ¿Por qué? Porque es verdad que para una persona el hecho de estar medio obligado, entiéndase así, de hacer unas aportaciones mensuales, pues hace que sea más sencillo, porque al final lo pagas como si fuera una letra, un préstamo, cualquier tipo de cosa, ¿no? Entonces hace que el ahorro o que la inversión, pues oye, esté más automatizada y sea más fácil y al final tenga mayor tasa de éxito. De hecho, yo te diría aquí, por hacer un breve paréntesis, que si tú quieres ahorrar de largo plazo y pensando en tu jubilación o en mejorar tu situación financiera de futuro, pues que lo hagas de manera automatizada porque probablemente va a ser más efectivo que si te tienes que acordar de todos los meses, el día 3, el día 10, el día que tú quieras, hacer una transferencia a tus fondos de inversión, ¿no? Vale, dicho esto, sigamos con las otras ventajas. Es verdad que, por ejemplo, el hecho de hacer estas aportaciones sistemáticas y que encima se te invierta en una cesta de fondos, pues a mí me parece como concepto bastante positivo dado el nivel y la situación financiera de muchos ahorradores e inversores españoles, ¿vale? Hasta aquí bien, pero ahora es donde te quiero contar, donde a mí en concreto me empiezan a saltar todas las red flags con los PIAs, ¿vale? Por un lado, la parte de la permanencia no me gusta. Esto de que haya tanta letra pequeña de si quiero retirar mi dinero en el año 5 tengo que pagar sanciones, de si las ventajas fiscales no pasan hasta el 5 año, hasta el quinto año, o que, por ejemplo, tengo que estar 10 años porque si no el PIAS me penaliza cuando rescate. Este tipo de cosas a mí no me gustan, y no me gustan porque en el mercado a día de hoy existen alternativas como los fondos de gestión activa, los fondos indexados o los ETFs que no lo tienen y que tú tienes mucha más flexibilidad y mucha más liquidez a la hora de mover tu dinero, y esto es algo que no me gusta, ¿vale? Sigamos con los inconvenientes de los PIAs aparte de este. La falta de transparencia me preocupa en los PIAs. No es que me preocupe, pero es verdad que para un inversor minorista que no está tan acostumbrado a leer folletos de los fondos, que no quiere estar tanto tiempo encima, empiezan a saltar un poco las alarmas, porque para ver a dónde va tu dinero hay que pasar varios filtros, ¿no? Poner mucho detalle de, vale, estoy invirtiendo en esta serie de fondos y estos fondos invierten a su vez en esto. Entonces puede ser un poco complejo, porque para un inversor de a pie, un ahorrador de a pie, al final, hasta el momento en el que descubre de hasta a dónde está yendo a parar su dinero a través del PIAS en esas aportaciones que hace, pues tiene que pasar una serie de filtros o de conocimientos o destinarle un tiempo a averiguar esto que a lo mejor pues no resulta sencillo. Para mí puede resultarlo, pero a lo mejor para ti que estás viendo este vídeo te tienes que detener, leer el folleto, estar pendiente todos los meses de si cambian un fondo dentro de la cartera o no, de qué movimientos está haciendo el PIAS, pero bueno, vale, podemos aceptar pulpo como animal de compañía. Pero
¿Dónde es donde a mí ya me explota la cabeza, saltan todas las red flags y digo, cuidado con este producto? Pues es en las comisiones. Y es que hay PIAs que pueden llegar a cobrar hasta un 4% anual de comisiones. Los hay, existen, lo podéis buscar en Google. Y que cobren un 4 anual es una barrabasada histórica, ¿vale? O sea, es brutal. Es legal, está permitido, podría ser perfectamente llamarse un robo a mano armada, porque lo es, cobrar más de un 4% de gestión en comisiones anuales, ¿vale? Lo habitual es verdad que los PIAs cobren alrededor de un 2%. Los hay más baratos, los hay más caros. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la media de las comisiones totales anuales de un fondo de gestión activa en España están en el 1,8%. Es decir, que ya es alto para los fondos, los PIAs suelen ser más caros que los fondos y ya estaríamos hablando de comisiones del 2, del 3%, que son muy caras. Y son muy caras porque actualmente en el mercado podemos tener opciones similares a los PIAs con muchas más ventajas, aunque no en la parte fiscal, pero sí en otras, que podemos encontrar hasta que vamos a pagar 4, 5, 6 o 7 o incluso 10 veces menos que en un PIAs. O sea, es fuerte lo que estamos diciendo, pero es que no es palabrería. Esto cuando se pone en práctica y nos vamos a largo plazo en una inversión de 20, de 30 años, la diferencia entre un tipo de comisión u otra es que es brutal, porque se te queda un montón de dinero por el camino que se lo queda el banco o se lo queda la aseguradora, porque lo vamos a ver todo con un ejemplo, porque yo creo que así va a quedar más claro. Entonces, a mí ya te digo que donde me saltan todas las red flags, sin duda, es en las comisiones. No me gusta la permanencia, no me gusta esa falta de transparencia que tienen, pero sobre todo el tema de las comisiones es increíble, porque además en los planes de pensiones nos encontramos con que las comisiones están topadas por ley, por legislación, pero en los PIAs no. Entonces, por eso podemos encontrar auténticos despropósitos en el mercado. Y de verdad, es que no se me ocurre otro calificativo. Despropósitos absolutos, porque empiezan a cobrarte un montón de comisiones en las aportaciones. Comisiones anuales, comisión de gestión de los propios fondos en los que se está invertido en el PIAS, comisiones de suscripción. De hecho, tenéis una entrevista aquí en el canal que le hice al asesor Carlos Pareja, que desgranó un PIAS y que vimos cómo este tema de las comisiones era una auténtica barbaridad. Pero como no me quiero enrollar mucho, ya te he explicado más o menos lo que es un PIAS, lo que he querido hacer en este vídeo y lo que quiero hacer es ponerte un ejemplo práctico, un ejemplo real que yo he hecho una simulación que quiero compartir contigo para que veas este despropósito de las comisiones de los PIAs y sobre todo porque nos va a ayudar a responder si estas ventajas fiscales merecen la pena o no. Así que vamos allá con la simulación, ¿vale? Yo he cogido dos inversores, ¿vale? Tenemos un inversor A y un inversor B. Los dos empiezan con una inversión inicial de 8.000 euros y después van a hacer aportaciones de 300 euros al mes durante 30 años, ¿vale? Lo único que el inversor A lo va a hacer en una cartera automatizada y el inversor B lo va a hacer a través de un PIAS. Ambas carteras, tanto la automatizada como la del PIAS, tienen una rentabilidad bruta antes de comisiones del 7%. Pero aquí es donde viene la diferencia. La cartera automatizada te va a cobrar un 0,3% anual, que suele ser lo habitual. Hay carteras un poco más caras, del 0,4, 0,5 o más baratas incluso. Pero bueno, he cogido un ejemplo del 0,3 de gastos de gestión anual en la cartera automatizada y luego tenemos el PIAS que te cobra un 2%. Es decir, no me he querido ir a la parte más cara de los PIAS, sino un 2% que es lo más habitual en los PIAS, ¿vale? Como te decía, ambos inversores o ambos ahorradores al cabo de 30 años han hecho unas aportaciones totales al final del periodo de 116.000 euros, ¿vale? Con esos 8.000 iniciales y 300 euros que han ido aportando poco a poco. El inversor del PIAS, una vez que pasan esos 30 años, ya tiene 65 y quiere empezar a rescatar su PIAS de cara a la jubilación como complemento, resulta que al terminar el periodo tiene un total de 285.714 euros. Es decir, ha tenido un beneficio de 169.000 euros. Es verdad que no podría exceder, no sé cómo estaría en este caso la regulación, porque no se puede superar los 240.000 euros. Pero bueno, entendamos que la simulación nos lleva a que el primer inversor, el del PIAS,
llega a esos 269.000 euros totales que va a ir retirando poco a poco para complementar su pensión pública. Ahora bien, ¿cuánto dinero tendría el inversor que ha aportado el mismo dinero durante el mismo periodo de tiempo en una cartera automatizada que también asume el mismo riesgo que el PIAS, que esto es lo mejor de todo, porque ambos asumen el mismo riesgo, tienen el 7% de rentabilidad anual bruta antes de comisiones? Pues el inversor de la cartera automatizada, ha sido el más listo de la clase porque al final del periodo tendría casi 400.000 euros, ¿vale? Es decir, estamos hablando de una diferencia entre un inversor y otro de 114.000 euros que en el caso del inversor del PIAS han ido a parar al banco o a la aseguradora. Pero en el caso del que ha invertido en una cartera automatizada, asumiendo el mismo riesgo que el inversor que ha invertido en el PIAS, esos 114.000 euros son suyos. Entonces, por eso os digo que mucho cuidado con cómo te lo venden todo y sobre todo mucho cuidado con la parte de las comisiones. Y encima yo he cogido un ejemplo del 2% y ya os digo que hay PIAs que te cobran un 2,5, 3, incluso algunos más de un 4%. O sea, imaginaros si ya hubiera hecho el ejemplo con ese 4%. Estaríamos hablando de una diferencia ya épica. Pero claro, queda responder a la parte de las ventajas fiscales, porque claro, tú puedes decir, vale, pero es que ahora a la hora de rescatar el PIAS, si yo lo rescato en forma de renta vitalicia, voy a tener un montón más de beneficios fiscales que aquella persona que va a rescatar su dinero en la cartera automatizada. Vale, vamos a ver lo que pagaría uno en impuestos y otro, y si realmente esto le compensa o no le compensa. Pongamos que cada uno, a la edad de la jubilación, decide retirar 300 euros al mes en el PIAS para complementar su pensión pública, ¿vale? En el caso del inversor del PIAS, lo que pagaría en impuestos es poco más de 11 euros sobre esos 300 brutos, ¿vale? Entonces pagaría literalmente poco dinero, ¿no? 11 euros sobre los 300. Si quiere 300 netos, tendría que rescatar un poquito más de esos 300 para pagar esos 11 euros, ¿vale? Eso sí, el inversor de la cartera automatizada pagaría un poquito más de 40 euros, es decir, que la diferencia sobre los 300 rescatados, ¿vale? Entonces, la diferencia entre el inversor de la cartera automatizada y la del PIAS es de 29 euros al mes. 29 euros que pagaría más el inversor del fondo sobre el inversor del PIAS. Pero ahora bien, ¿esto realmente sale a cuenta a efectos fiscales? Pues la realidad es que para que saliera a cuenta la ventaja fiscal que tiene el PIAS para compensar esos 114.000 euros de diferencia entre un producto de inversión y el otro, tendrían que pasar 392 años para que se compensara esta ventaja fiscal y que realmente te saliera más a cuenta tener el dinero en un PIAS frente a una cartera automatizada. Entonces, yo creo que no hace falta que te responda yo a la pregunta de si merece la pena a efectos fiscales un PIAS frente a, por ejemplo, una cartera automatizada que asume el mismo riesgo y también te invierte en una serie de fondos, en este caso serían indexados. Pero es que la cosa, amigos míos, no acaba aquí, ¿vale? Porque ya puedes pensar, madre mía, el PIAS es algo financieramente ruinoso si lo comparo con una cartera automatizada porque voy a ganar 114.000 euros más en la cartera automatizada y tendrían que pasar 392 años para que me compense fiscalmente un PIAS frente a una cartera automatizada. No acaba aquí, no acaba aquí, ¿vale? Porque la parte de la renta vitalicia tiene mucha tela que cortar, ¿vale? Y es que si tú decides rescatar tu dinero en formato de renta vitalicia, porque tú digas, bueno, me quiero aprovechar de estas ventajas fiscales que tiene el PIAS, entonces voy a acordar con mi banco o con mi aseguradora que a partir de los 65 años, pues yo reciba todos los meses 300 euros, 400, 500 de mi PIAS en formato de renta vitalicia, pago pocos impuestos y lo rentabilizo. Vale, ¿sabes qué ocurre si tú decides rescatarlo con formato de renta vitalicia? Pues que ese dinero que tú tienes en el PIAS pasa a ser automáticamente para tu para tu banco o para tu aseguradora. Es decir, que ese capital ya no es tuyo, lo vas a recibir en formato de renta mensual periódica, pero el capital, el dueño de ese dinero pasa a ser
el banco o la aseguradora. Ya no es tuyo ese dinero. Ya esos activos, ese dinero que tenías en fondos de inversión ya no te pertenecen. Ya lo vas a recibir en formato de renta periódica, pero no son tuyos, ¿vale? Y eso es importante que lo tengas claro porque, por ejemplo, si tú falleces, ese dinero, esos activos que tú tienes invertidos, no pasan a ser de tus herederos y no puedes tener esa flexibilidad, esa liquidez de, pues mira, ahora de repente me interesa más rescatar 10.000 euros porque, oye, me quiero ir de vacaciones o dejárselos a mi hijo o a mi nieto para que estudie o para que se compre una casa o para lo que sea, pues ya con el PIAS en formato renta vitalicia no vas a tener esas ventajas y esto es importante que lo sepas. Y de hecho, cuando fallezcas, es verdad que a tus herederos, por esa parte de seguro de vida, les va a quedar un monto determinado que vendrá en tu contrato, pero los activos, eso ya depende de las cláusulas que vengan, que como te digo, tiene mucha letra pequeña, puede hasta que se queden sin nada, ¿vale? Porque ese dinero pasaría a ser de tu aseguradora o de tu banco, porque tú estipulas, quiero cobrar durante 20 años o durante 30 años 300 euros al mes y si yo fallezco antes del año 15, pues lo cobran mis herederos. Puede ser, pero puede ser que si tú falleces en el año 15 y ibas a recibir 300 euros al mes durante 20 años porque así lo hubieras estipulado, pues si falleces antes y no vienen esas cláusulas, tus herederos se quedan sin nada y ese dinero, esa diferencia entre lo que tú has ido cobrando al mes y el dinero que tenías en el PIAS, se lo queda el banco o se lo queda la aseguradora. ¿Vale? Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta, sobre todo si lo ponemos en contraste con lo que pasaría en una cartera automatizada. En una cartera automatizada ese dinero y esos activos siempre, siempre son tuyos o de tus herederos, ¿vale? Y de hecho tienes mucha más flexibilidad, ¿por qué? Porque es lo que te digo, tú puedes decir, vale, voy a rescatar todos los meses 300 euros, o 350 o 360 para compensar ese desfase fiscal y pagar esos impuestos para que te queden 300 limpios. Vale, muy bien. Pero si por lo que sea, de esos 400.000 que tienes en tu cartera automatizada, necesitas sacar 20.000 o 30.000 euros porque quieres, se casa tu nieto y quieres hacerle un buen regalo o lo que sea, o quieres reformar tu casa, da igual, puedes hacerlo, porque ese dinero siempre es tuyo y puedes rescatarlo en el formato que tú quieras rescatarlo, ¿vale? Si quisieras hacer eso mismo con el PIAS, y aquí es donde ya podéis flipar todavía más, si quieres, vale, yo no lo quiero rescatar en formato de renta vitalicia porque esos 280.000 euros los quiero para mí, los quiero rescatar. Vale, ¿cómo vas a tributar? Pues vas a tributar lo mismo que tributarías si rescatas el dinero en tus fondos, ¿vale? Entonces ya aquí la ventaja fiscal de poder tributar por renta vitalicia y no sé qué y no sé cuántos, ya no la tienes. Es decir, que encima vas a tributar la misma cantidad, o sea, el mismo porcentaje sobre los beneficios que en tu cartera, encima de haber perdido 114.000 euros en comisiones, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta, por favor, porque estas cosas a las que no les prestamos tanta atención ni tanto detalle, marcan por completo la salud financiera, sobre todo de cara a la jubilación y a la hora de elegir un vehículo u otro. Entonces, creo que ha quedado claro la diferencia que tenemos entre si elegimos, por ejemplo, una cartera automatizada o si elegimos un PIAS. He puesto el ejemplo de la cartera automatizada porque a día de hoy es muy fácil elegir un robo-advisor o un banco que tienen carteras automatizadas que invierten en fondos indexados y que te van a cobrar eso, un 0,3, 0,4, 0,5 como mucho, y que pues tienen todas esas ventajas a la hora de rescatarlo y sobre todo esas ventajas en las comisiones de todo ese dinero que te vas a ahorrar, ¿vale? Entonces, todo esto que te he contado, tenerlo en cuenta. Yo a lo mejor no ha quedado tan claro como me gustaría, lo he intentado explicar lo mejor que he podido, he puesto un ejemplo ilustrativo para que quedase más claro, entonces espero que este vídeo de verdad te haya servido, te haya aportado algo de valor y hayas aprendido un poquito, sobre todo, si no es con un PIAS, incluso si es porque tengas fondos de gestión activa, ten en cuenta también esta parte de las comisiones porque fíjate el roto. Me ha parecido un poco Millán Salcedo, fíjate, en martes y 13 ya me pesa la edad, pero bueno, fíjate en lo que te puede comer las comisiones sobre el total de una inversión. Así que por favor, tenerlo siempre en cuenta porque muchas veces pasamos siempre por altas comisiones. Bueno, un 2% no es tanto, solo es un 2%. Compáralo con el 0,3 y ves aquí como en un periodo de 30 años se te quedan 114.000 euros que podrían ser tuyos
y que se los queda el banco o que se los queda la aseguradora. Entonces, tenerlo en cuenta y luego, pues lo mismo que te he dicho, lo que pasa con la renta vitalicia, si compensa o no a nivel fiscal. Todo esto son criterios que a la hora que nosotros queramos invertir y preparar, planificar nuestra jubilación, tenemos que tener muy, muy en cuenta. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy y como siempre os digo, espero que te haya gustado, que hayas aprendido y que te haya servido. Y si es así, pues te pediría que le des like, comentes, compartas y por favor, si conoces a alguien que tenga un PIAS, pásale el enlace porque yo creo que esto le puede ayudar.